llamo Juan Zanotto, soy dibujante de historietas. Vine desde Italia muy chiquito, tenía unos 12 años, así que prácticamente toda la escuela la hice aquí. Ya traía una gana de hacer historietas porque desde pibe siempre me gustó. Me acuerdo que en mi pueblo, cuando yo nací, prácticamente no existía ni la radio. Es un pueblo chiquito que está en las colinas que preceden a los Alpes, ¿no? En el valle del río Po, cerca de Turín. Y ahí lo único que había era el cura del pueblo, que los fines de semana traía una revista que se llama El Victorioso. Y ese era el único mundo de la fantasía que uno podía tener al alcance, porque uno la miraba y la miraba en la iglesia, que era el centro motor de todo el pueblo, ¿no? Un pueblo de 600 habitantes, muy poca gente, muy pocas actividades. Y ahí empecé a contactarme con los dibujos, con los dibujantes de la época, con la fantasía que solamente en ese momento lo tenía a través de cuentos que me contaban unos tíos, etcétera, ¿no? Ahí empecé a ver lo que era el dibujo, a ver la aventura en sí. Y ya me quedé fascinado y seguí por ese camino, digamos, viendo historietas, todo lo que podía. Y el golpe grande, donde creo que incidió muchísimo, fue al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando yo ya tenía 10 años, me encontré con Flash Gordon. Flash Gordon fue un personaje que me impactó tremendamente. Esas aventuras, el primer Flash Gordon, digamos, ¿no? El Flash Gordon de Alex Raymond, las primeras aventuras que son las que tienen menos calidad de dibujos, pero tal vez más sabor, ¿no? Y eso me impactaron profundamente. De ahí en más me enloqueció todo lo que era historieta. Después vine a la Argentina, mis padres se mudaron para aquí y me perdí un poco en ese lapso. Igual me interesaba mucho la lectura, así que me leí todo Salgari. En el viaje de venida, yo tenía 12 años, leí un libro que también marcó un poco mi vida, que se llamó La Guerra del Fuego, que después hizo la película, ¿no? De Aimé Rosner, el autor, ¿no? Y eso me quedó grabado. Aquí ya me encontré con chicos que estaban estudiando dibujo, estaban estudiando por correspondencia, entonces me metí con Carlos Clemen, que fue directamente mi primer profesor, por correspondencia, porque no lo conocí nunca personalmente. Y luego apareció de golpe, y que me volvió como un círculo que vuelven las cosas, una escuela que era la Escuela Norteamericana de Arte, que decían que era de Les Raymond, y eran los hermanos Lipsig los que la habían hecho, que después se convirtió en la Escuela Panamericana, que sigue actualmente, ¿no? Y entonces me volqué, ahí fui personalmente, empecé a conocer gente, y ya mi pasión por el dibujo fue lo más importante que tuve en ese momento, ¿no? Ya con esa escuela, digamos, viendo profesionales, viendo la forma de trabajar, me decidió completamente. En esa época yo seguía la rama textil, porque mi padre siempre siguió en la parte textil, ¿no? Y entonces seguía los caminos de mi padre. Pero cuando llegué en ese momento a ver esa posibilidad que, digamos, se realizaban todos mis sueños desde chico, entonces empecé a dedicarme prácticamente a full a eso. Mientras seguía estudiando en la secundaria ya en la rama textil que había en el industrial de esa época, aparte empecé a estudiar ya más profundamente el dibujo. Y cuando terminé el tercer año ya planteé el problema a mi padre, le dije no, yo quiero seguir dibujo, no me interesa otra cosa, y empecé a buscar trabajo. Tuve cierta suerte de encontrar en una editorial que se llama Publicaciones Universales, que en ese momento editaba algunas revistas que tuvieron su importancia en esos años, como Pimpinela, ¿no? Haces del Aire, Haces del Oeste. Y ahí, Salgari. No, Salgari le editaba en esa época Abril, la editorial Abril. Publicaciones Universales era un anexo de la editorial Codex, que hacían parte de historietas. Y ahí empecé con ese tipo de trabajo interno, digamos, ¿no? Era el de recortar las historietas que se compraban en sindicato, venían en fotolitos, en papeles, había que pegarlas, o sea, se recortaba la tira del fotolito. Se pegaba sobre la medida, digamos, utilizada para la revista, porque era un formato distinto. Y después había que completar el dibujo, siguiendo la línea del dibujante,
A veces era un cuadrito que tenía 2 centímetros y había que alargarlo a 4 centímetros. Entonces había que continuarle fondos, etcétera, ¿no? Y era un trabajo para apasionados, ¿no? En ese momento. Y hicimos cosas interesantes porque tratábamos, el grupo que estábamos haciendo eso, de hacerlo lo mejor posible, y en muchos casos lo logramos, porque siguiendo el estilo del dibujo, ¿no? Se hacía la continuación, o sea, para la parte en blanco, había que continuar cuerpos, fondos, etcétera, ¿no? Fue un buen aprendizaje eso. Hasta que mismo después dentro de la editorial me dieron la oportunidad de empezar a hacer un personaje y ahí empezó a salir algo. ¿Cómo se llama el personaje? Rick de la Frontera. Lo escribía Grassi. Julio Grassi, ¿no? Que nos entrelazamos varias veces durante mi carrera, él haciendo guiones y yo dibujando. Y ese fue el primer personaje que tuvo cierto éxito en su momento. ¿Pero qué era el personaje? Era Rick de la Frontera, era un personaje de cowboy. En ese momento el cowboy todavía funcionaba mucho, porque según las épocas hay historias, tanto en el cine como en la televisión, que tienen puntas, digamos, ¿no? Después vino la parte de la ciencia ficción, que fue lo más importante y que todavía dura hasta ahora. En mi caso, desde siempre, ¿no? Pero en ese momento, para la revista C del Oeste necesitaba un personaje y se creó Rick de la Frontera y yo lo empecé a dibujar. Al margen tuve oportunidad de trabajar también para una revista que aparecieron pocos números, como Tatín y El Fantasma, ya haciendo historietas de ciencia ficción, ¿no? Uno se llamaba Los Caballeros del Espacio. Y fueron cosas que me ayudaron muchísimo para ir progresando. El problema que tienen actualmente los chicos, ¿no? Que muchas veces vienen a la editorial, a Record, donde yo cumplo una especie de funciones de jefe de arte, que a veces superviso los trabajos de la revista, no tienen, actualmente los dibujantes, no tienen la oportunidad que tuvimos nosotros, porque en la época en que yo empezaba, había muchas revistas de medio pelo. Entonces uno tenía la oportunidad de publicar, aunque sea sin cobrar un peso, ¿no? Pero era tanto el afán que uno tenía de dibujar y de publicar algo, que era importante el hecho de hacerlo. Entonces uno dibujaba, le llevaba las historietas a las editoriales, la publicaban, uno no veía un peso por nada, pero la satisfacción de haber hecho algo. Y era un aprendizaje porque justamente viéndose en una revista impreso y viendo cómo funcionaba la historieta, uno iba aprendiendo. Hoy en día, lo que estaba diciendo antes, hay muchos chicos que no tienen la oportunidad. Las revistas, las editoriales que hay, manejan un tipo de material que es un material sumamente de alto nivel para competir con las otras revistas. Entonces la oportunidad que tienen los chicos que empiezan es muy limitada. En la época que yo empecé había más oportunidades. Y el problema actual es que si el chico tiene ya una predisposición, una calidad inicial muy buena, tiene posibilidad de sobrevivir. Si tiene escasa calidad y le falta aprendizaje, le va a costar muchísimo más porque los medios son pocos y el espacio es menor todavía. Usted publicó en la editorial Frontera, ¿no es cierto? Sí, Frontera en la época de Oesterheld. En Frontera publiqué en la última parte de Frontera, ¿no? Para la revista Horacer y Frontera. Algunas historietas ¿Unitarias? Unitarias, sí. ¿Personajes, no? No, en esa época. Había un personaje que había hecho Oesterheld, que era que hice 3 episodios, creo. Era un policía canadiense de la policía montada. Pero que no salió en Frontera, salió en Super Mysteries, una revista que en ese momento... Editorial Llave. Exactamente, sí. Y yo Oesterheld andaba con eso. Después con Oesterheld sí hice la serie Huacantanca, que hasta que desapareció Oesterheld él había hecho los guiones, ¿no? Por 8 episodios. Bueno, ¿dónde más publicó luego de esa época, ¿no? De la década del 50? Bueno, en la década del 50 fue en Aventuras del Oeste, primero en Haces del Oeste, que fue la publicación de Publicaciones Universales, sí. Y después hubo un problema y se dividió la editorial. El que era el gerente abrió una editorial por su cuenta y sacó una revista que se llama Aventuras del Oeste. Y ahí también hizo una serie que creo que fue más importante todavía, fue de lo mejor que hice en esa época. Se llamaba El Mundo del Hombre Rojo, también con guiones de Grassi. Y eran leyendas indias norteamericanas, ¿no? De Estados Unidos, los indios norteamericanos, noveladas, ¿no? Y hice una serie, no me acuerdo en este momento cuántas fueron las historietas que hice para... tenía que fijarme lo que tengo archivado,
hice unas cuantas y anduvieron muy bien porque fue una época en que me renové un poco en el dibujo, o sea, se abrían distintos horizontes, el dibujo había entrado en una onda un poco más moderna, ¿no?, de lo que se manejaba hasta ese entonces. Y ese momento fue importante, hasta que apareció la oportunidad de trabajar para la Fleetway de Inglaterra. ¿Quién no trabajó? Sí, yo creo que todo el mundo de esa época trabajó para la Fleetway. Y me acuerdo que fue Roume, un dibujante que todos conocen, un famoso pintor, escultor, ¿no?, argentino. Él iba justamente a vivir a Mónaco, en Monte Carlo, ¿no? Y él llevó toda una serie, estaba contratado, llevó toda una serie de muestras de dibujantes, entre los cuales llevaban las mías. Y gustaron y me empezaron a mandar trabajo. Y para la Fleetway trabajé 10 años más o menos seguido. Empecé haciendo una historia que se llamaba, que era Davy Crockett, famoso personaje. Pero después enseguida me pasaron para las historietas de guerra, que en ese momento tenía mucho auge. Así que estuve 10 años volando en los aviones Lancaster y etcétera, ¿no?, combatiendo contra los nazis por 10 años seguidos. Bueno, mientras trabajaba para Fleetway, tuve oportunidad de empezar a trabajar para Columba. Y trabajé unos cuantos años seguidos para Columba, haciendo historieta unitaria y sobre todo adaptación de películas para D'Artagnan, ¿no?, y el Tony. Fue una época bastante interesante, fueron unas películas y ciertas anécdotas, ¿no?, porque Columba siempre se manejó con cierta censura. Me acuerdo una adaptación de una película que era algo del Flick, una película que trabajaba Alain Delon, donde mataba una chica que se estaba duchando, ¿no? Y yo, claro, la hice desnuda, porque en la ducha uno se va a duchar desnudo, no se va a duchar en malla. Pero la había hecho bastante a través de una ventana, se veía bastante lejos. Y cuando la llevé me dijeron, no puede parecer desnudo. Digo, pues si se está duchando. Dice, no, pero tiene que tener una malla. Entonces le hice una mallita chiquitita. Le hice una mallita chiquitita y tampoco le parecía demasiado chiquitita. Entonces me ampliaron la malla, le hicieron mucho más grande, al fin de cuentas parecía que tenía un vestido, después le pusieron una cortina adelante, la cuestión que no se veía nada. Pero era una cosa absurda porque era algo que se veía a lo lejos, no era una cosa demasiado importante. Pero eran los códigos que manejaba Columba en ese momento, ¿no? Ahora cambiaron todas esas cosas. Pero era así, ¿no? Y tuve algunas cosas que fueron lindas porque siempre busqué de dar un poco más, ¿no?, de lo que había en las películas, no ser una simple adaptación digamos, rápida. Siempre busqué documentarme, por ejemplo, sobre la historia de Napoleón, creo que la película era La batalla de Waterloo. Entonces me documenté muy bien y hice un buen trabajo, que incluso uno de los hermanos Columba me llamó, me felicitó, le había gustado muchísimo la forma de interpretar, dejar blanco para el color, etc. Lo único, el sistema de color que tenía Columba en ese momento era bastante flojo, digamos, o sea, uno tenía que hacer una máscara de color y el color lo interpretaban después en los talleres y no era algo tan bueno tal vez como hoy en día están haciendo, ¿no?, que están tratando de mejorar todo ese sistema, ¿no? Pero fue siempre la parte, digamos, que falló en todas las editoriales aquí en Argentina, fue la parte de color, la parte de impresión, que debido a los costos se tuvo que limitar siempre a una situación más o menos que pudiera equilibrarse con las entradas, ¿no?, de la revista. Así que yo empecé después de la Fleetway, seguí con Columba hasta el 74, donde tuve la oportunidad de una revista nueva que salía, que era Scorpio, de hacer un personaje que a mí me gustaba, y ahí empecé a enganchar una nueva etapa, ¿no? ¿Con quién lo hacía el personaje? Bueno, un personaje que yo había tenido la idea justamente de cuando yo venía de Italia, que había leído ese libro, La Guerra del Fuego, que después hizo la película famosa que supongo que todavía anda por ahí por los videoclubs, que me había impactado muchísimo, o sea, ligar la prehistoria con el futuro, ¿no?, o con la ciencia ficción.
Entonces esa idea yo la tenía, venía desarrollando la idea esa hacía muchísimo tiempo. La había presentado en Columba, pero en Columba me dijeron que no, que una historieta de prehistórica no servía, que no andaba bien. Cuando apareció la revista Scorpio, me preguntaron qué prefería. Yo le dije que prefería hacer una historieta sobre la prehistoria. Entonces el guionista en ese momento, Sapietro, que filmaba con un seudónimo, me hizo una historieta que de entrada me gustó, y como pensé que se podía ligar con la idea que yo tenía, le fui agregando unos detalles como el medallón que iba a tener su historia posterior, etcétera, ¿no? Al personaje principal. Entonces salió el primer episodio, gustó, y yo expliqué cuál era la idea que yo tenía para una continuación y fue aceptado. Así que salió el personaje Enga, que prácticamente la idea de casi la totalidad de los episodios fueron mías, que yo los charlaba con los guionistas, con Sapietro o con Grassi posteriormente, y se fue haciendo toda una historia que se manejó en forma bastante coherente, ¿no? A pesar de que duró como 50 episodios, fueron una estructura que traté de mantener con una cierta evolución de los personajes, ¿no? La cosa anduvo bastante bien. De los primeros 10 episodios, que fue la primera parte de Enga, tuvo mucho éxito también en Italia y pensaron filmar una película. Y así se hizo, una película que de entrada yo hubiera querido participar no en la parte, digamos, directiva, sino como tratar de asesorar o dar a entender cuál era el espíritu de la historia en sí. Pero hubo distintos males entendidos y la cuestión que se hizo al margen de lo que yo pensaba. Bueno, la cuestión que salió una película que fue bastante floja, ¿no? Sobre todo en los efectos especiales, donde se basa hoy en día cualquier tipo de película de ciencia ficción. Fue una cosa bastante limitada. Y fue una película que no tuvo el éxito esperado. Fue una satisfacción ver, a mí me impactó la primera vez que vi la primera película que me mostraron, que era digamos un resumen, ¿no? Lo vi en Roma y me llamaba la atención ver mis propios personajes que se movían, ¿no? Con vida propia. Pero el problema fue que no interpretaron el espíritu del personaje, que era más bien un personaje conflictivo, con problemas de identidad, ¿no? Pusieron un personaje más bien medio jodón, ¿no? Que fue el personaje que interpretó un actor norteamericano. Y la actriz fue una actriz bastante importante en su momento, Corinne Clery, que hizo de Cala. Pero en sí el producto no salió con la fuerza que tenía que haber tenido, ¿no? Con los efectos especiales que tenía que haber tenido. Después de eso siguió la historia en dibujos, digamos, como dije antes, un alrededor de 50 episodios, ¿no? Fue una cosa importante que tuvo mucho éxito, ¿no? En segunda parte el protagonista sería el hijo. Claro, porque ahí se armó otro problema. Hubo un problema con el guionista. Hubo una pelea entre el guionista, digamos, un desacuerdo entre la editorial y el guionista. Entonces el guionista, que era Sapietro, renunció en ese momento. Entonces, para seguir el personaje, porque había tenido mucho éxito y desde Italia pedían que siguiera haciendo ese personaje, entró Grassi. Y para empezar a hacer algo distinto, porque no podíamos mantener los mismos personajes que había hecho Sapietro, pensamos en un hijo. Se hizo el hijo y fue creciendo y tuvo su importancia. Cuando habían pasado ya unos 4 o 5 episodios, se volvió a arreglar el guionista anterior con la editorial. Y entonces se quería volver a continuar el personaje, pero ya habíamos contratado al otro, a Grassi. Entonces la única forma era que Sapietro siguiera con el personaje, digamos, el padre, Enga. Y Grassi que siguiera con el hijo, con Or. ¿Cuál era la forma de integrarlo? Que el padre había quedado hibernando y que volvía a la actualidad, o sea, a la actualidad del momento de la aventura, y se encontraba el padre y el hijo, más o menos con pocos años de diferencia, ¿no? Y seguían parejos en las aventuras. Pero ¿cómo se podía hacer eso también? Había un problema. Entonces, un episodio era la historia del hijo y el otro episodio era la historia del padre, que se separaban en determinado momento, se encontraban, después se separaban y seguían aventuras paralelas. Y así se hizo hasta el final, ¿no? Hasta que muere. Pero quedó bien estructurado. Justamente hay un detalle que
A mí me gustó porque cuando en Italia quisieron hacer el libro, al terminar ya toda la serie, quisieron hacer un libro completo de toda la historia de Or Enga, pensaron que iba a haber una serie de cosas inconexas, ¿no? Desconectadas entre sí. Y cuando ellos juntaron todo el material y lo vieron, se dieron cuenta que había toda una estructura básica, que era como yo lo había pensado. Como yo daba las ideas a los guiones, a los distintos guionistas, como para que fueran desarrollando, mantuve toda una estructura, ¿no? De cómo iban alrededor del mundo buscando su destino, buscando sus orígenes, tanto Enga como Or. Así que pasaron por la civilización maya, se fueron al lago Titicaca, toda la parte de Tiahuanaco, o sea, ahí se explican a través de la historia el origen de ciertas culturas, ¿no? Hasta que llegan incluso al Valle de la Luna. En el Valle de la Luna era un valle fértil, pero cuando llegó Enga y Or, a través de una serie de problemas que hubo, se convirtió en un desierto. Y el final de Or justamente se encierra de la ventana, porque el agujero, la sierra de la ventana que está ahí, es justamente el monumento funerario a la esposa, a la novia que tenía Or en ese momento, ¿no? O sea, yo fui ligando un montón de historias y de detalles para traerlo a morir acá a la Argentina, a la esposa, digamos, de Or, ¿no? Y a juntarse otra vez el padre con el hijo. La historia es bastante interesante, ¿no? Viéndola así en su conjunto, ¿no? ¿Después qué hizo? Después de eso, yo tenía otra idea que quería desarrollar, que era Bárbara, que hablando con Barreiro, le di unas ideas básicas de cómo me interesaba a mí el ambiente, digamos, donde desarrollar, y después la estructura de toda la historia la desarrolló después Barreiro, ¿no? Yo le di digamos, los parámetros, digamos, como donde me gustaba desarrollar la historia, ¿no? En un mundo más o menos como era la idea precisa que quería. Y Barreiro, con su capacidad que tiene, ¿no? Como guionista, hicimos una buena historia que tuvo un éxito bárbaro en todos lados. La última parte la tuvo también usted. Sí, porque en esa época Barreiro estaba en Europa. Y antes de viajar ya habíamos habíamos desarrollado una especie de plot con la idea de toda la serie, ¿no? Cómo va a terminar. Él estando allá desapareció. En ese momento no tuve más contacto con él, yo le mandaba cartas, tenía una serie de guiones, cuando se terminaron los guiones que tenía tuve que encargar yo directamente la realización. Pero como ya habíamos hablado y ya tenía una idea más o menos de lo que iba a hacer, no fue difícil. Y ahí empecé a hacer guiones propios y es una cosa que me apasiona, ¿no? Es algo... manejar los propios personajes es vivir un poco toda la... 4 años duró Bárbara, ¿no? Sí, unos cuantos años, sí. Creo que 4 años, fueron unos 30 y pico episodios, sí, 3 o 4 años. Hace poco se reeditó en números. Sí, acá en Argentina se reeditó en libritos, sí, en 8 números. Y en Europa se editó por lo menos 2 o 3 veces también, en Italia, en algunos países. ¿Acá anduvo bien? Como anduvo bien, como digamos para los fanáticos, ¿no? Los que les gusta la historieta, eso sí, anduvo bien. Las ventas también anduvo bastante bien, fueron dentro de la editorial, creo que fueron los que más se vendió, ¿no? De los libros que se sacaron. Es un personaje interesante, ¿no? Que siempre me gustó. Me hubiera gustado continuarlo después. Las cosas van cambiando. Bueno, rápido después de Enga, de Bárbara, vinieron Tag, claro, Nueva York Año Cero, sí, también con Barreiro, después Penitenciario, alguna cosita ahí, pero lo más importante después fue Crónica del Tiempo Medio, que hice con Balcarce. Eso fue una cosa curiosa, ¿no? Porque partiendo de una idea que nosotros nos basamos en el film de... ¿cómo se llama? Terminator no. Sí, Terminator 1. Sobre la base de las máquinas que dominan el mundo, ¿no? Hablando con Balcarce, desarrollamos la idea de, siguiendo más allá, ¿no? del dominio de las máquinas sobre los seres humanos, qué podía pasar. Partimos de esa base y hicimos crónicas del tiempo medio, ¿no? La primera parte. Al terminar la primera parte, parece una cosa curiosa, porque en Terminator 2
termina prácticamente igual que como nosotros hicimos unos años antes el final de Crónica del Tiempo Medio. No sé si vos viste la Terminator 2, la parte que pelean sobre las pasarelas y la única forma de eliminarla dentro de la... Y bueno, en Crónica del Tiempo Medio 2 pasa exactamente lo mismo. La única forma de eliminar el robot, que es Popea, que es una robot, es peleando en una fundición sobre las pasarelas, la tira dentro de la fuente, digamos, donde está todo el hierro fundido. Es la única forma de eliminar ese robot. Así que nosotros partimos tomando una idea y desarrollando una idea que nos había gustado muchísimo en Terminator 1 y hicimos la terminación de Crónicas, y Terminator 2 posteriormente hizo la misma terminación que hicimos nosotros. O sea, puede ser una casualidad todo eso, desde luego, no supongo que lo habrán visto en las historietas nuestras, pero es muy parecida la forma en que fue terminada el Terminator 2, ¿no?, de Schwarzenegger. También, sí. Después de eso hicimos la segunda parte y la tercera, que completó la trilogía de Crónica del Tiempo Medio, que anduvo muy bien, tuvo mucho éxito tanto aquí como en Italia. Fue editada también en Estados Unidos, la primera parte, y después de eso yo hacía tiempo que tenía una idea que quería desarrollar, que hace mucho venía desarrollando esa idea, y que le puse un nombre basándome en una película, pero que tiene nada que ver, Horizonte Perdido, que es la serie que estoy terminando actualmente, ¿no? El guión y la idea es mía y me falta un par de episodios para terminarla. Ahora se va a editar la segunda parte, ¿no? Y trabajó también para Playboy. Para Playboy sí, hicimos una serie, unos 6 episodios de historietas erótica soft, ¿no? Un erótico suave. A mí me gustó mucho hacerlo porque era una cosa completamente distinta, que era otro mundo, otra forma, ¿no?, de hacer algo más cotidiano, no tan fantasioso. ¿Para qué Playboy era? ¿De qué país? Para Playboy acá, Argentina, sí. Fue comprada también para la Playboy en Italia, que todavía no sé si la editaron, y después lo volvió a publicar Puertitas aquí, ¿no? Y blanco y negro. Hay en varios lados, sí, no sé, que está ahí, que se vende, que no se vende, algunos agentes las tienen y parece que puede andar, pero estamos en la expectativa con eso, a ver qué pasa. Pero fueron pocas cosas, ¿no? Fueron 6 episodios nomás de Playboy.